tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acudir. Bueno, la jornada de hoy de lo que se trata es de presentación del plan de actuación local ante las inundaciones y bueno, en primer lugar quiero agradecer el trabajo que han realizado desde GAN, que nos han ayudado a configurar este plan, también al Gobierno de Navarra, que está presente aquí a través de José Javier Burander, representando a Protección Civil del Gobierno de Navarra. También quiero agradecer al personal técnico del Ayuntamiento, jefe de brigada y jefe de policía, en representación de ambos cuerpos, y bueno, pues el trabajo que han realizado también necesario para poner en conocimiento de GAN, en este caso, de quienes iban a redactar el plan, para que tuvieran conocimiento del territorio, de los problemas que tenemos y sobre todo de las zonas en las que hay que tener, digamos, más atención. Y bueno, seguramente que me olvidaré, concejales y concejales, todos los grupos que han participado en la elaboración de este trabajo. Y bueno, la verdad es que es un plan con el que nos vamos a coordinar y vamos a tener claro qué tenemos que hacer cada uno y cada uno de nosotros y cuándo debemos actuar en base, pues como se explicará, a una serie de parámetros. Y lo positivo también de este plan pues va a ser que quien esté en el gobierno de la localidad pues va a tener un documento en el que claramente va a saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Además de todo esto, el plan lo que tiene es una parte importante de comunicación a la ciudadanía, en la que bueno, pues lo que se le dice a la ciudadanía es en cada momento, según el grado de emergencia que hay y que se cataloga en base a una serie de parámetros, pues básicamente lo que se le va a informar es de dónde no se puede aparcar, dónde puede entrar el agua, bueno, en fin, toda una serie de riesgos que va a haber y en torno a los cuales hay que actuar. Habrá una parte de comunicación importante, una aplicación que se explicará posteriormente, y ahí se mandarán una serie de mensajes a la ciudadanía en función del riesgo que haya. Y por mi parte, pues bueno, decir también que este es un compromiso que adquirimos a finales del año pasado, cuando ocurrió la inundación que ocurrió. Se nos presentó en el Ayuntamiento una comisión de vecinos, ante los cuales pues dijimos que, además de la redacción del PANRI, que íbamos a realizar otra serie de actuaciones, como la redacción de un proyecto que mejorara una zona pues, bueno, que se inunda prácticamente a poco que sube el río, y que también lo tenemos redactado y lo explicaremos después, y bueno, pues también disponer de los elementos necesarios como bombas, generadores, etcétera, en caso de que el agua entre. Bueno, pues todo eso a día de hoy ya lo tenemos, y bueno, de lo que se trata hoy es de explicar el plan de actuación ante las inundaciones de Peralta. Con lo cual, pues nada, paso la palabra a José Javier Burander, de Protección Civil del Gobierno de Navarra. ¿Se oye así? Sí, ¿no? Sí. Vale, así puedo hacer así con las manos. Bueno, buenas tardes. Vengo un poco en representación de Protección Civil, vengo en representación de Gobierno, pero principalmente a nivel de Protección Civil y del Departamento de la Dirección General de Interior, a dar expresamente la enhorabuena por la iniciativa, la enhorabuena por el esfuerzo y reconocer el trabajo y el orden que nos va a llevar o que va a suponer el disponer de un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones. Dicen que Protección Civil somos todos y todas. Y hoy a la mañana que homologábamos algunos planes, en concreto un plan de incendios forestales, además de algunos otros de inundaciones como este, bueno, pues decía que prácticamente en Protección Civil somos 4, 3 técnicos y el que suscribe, que es el responsable de lo que hagan esos 3 técnicos y el que da la cara de cara a cuando se solicita que Protección Civil haga tal cosa o responda a tal requerimiento. Quiero decir que bueno, pues parece que Protección Civil es algo enorme y prácticamente somos 4, pero sí que nuestra función fundamental, nuestra competencia fundamental es el coordinar y ayudar a organizar situaciones de emergencia, y en eso estamos ahora aquí también. Estos planes
lo comento allá donde voy y hoy a la mañana también ha sido lo mismo y Juan Carlos pues me va a oír repetirlo hoy a la tarde porque ha estado a la mañana, pero un plan es algo con lo que hemos cumplido, hemos dado un paso importantísimo, pero este plan tiene que calar ahora en la ciudadanía, tenemos que ir todos conocedores de lo que tenemos que hacer en un momento y por qué se está haciendo. Quiero decir, se tiene que implantar, ha sido un esfuerzo el realizar el plan, pero ahora, igual que el extintor, que está ahí colgado y bueno, pues ya cumplimos la norma, pero si hay un fuego y tenemos el extintor colgado y no ha pasado la inspección, nadie lo sabe utilizar, no tiene la carga suficiente o no es compatible con lo que se esté quemando. Bueno, pues un poco con el símil del plan de inundaciones municipal o el plan de actuación municipal de inundaciones ante el riesgo de inundación en el caso de Peralta, pues se trata de que lo conozcamos todo el mundo, de divulgarlo, de que cualquier duda, de que nos pongamos cara, más porque además de que somos pocos, estamos ante una situación de incertidumbre, no sabemos por dónde van a ir las cosas. Tenemos claro que la seguridad no la vamos a tener absolutamente en ningún momento, porque además de ser carísimo es imposible, y tenemos que saber convivir con determinadas actuaciones que nos van a venir desarrolladas de los peligros con los que nos convivimos habitualmente, pues el incendio de una empresa de riesgo químico, un terremoto, un corrimiento de una ladera, la inundación en este caso, el incendio forestal que viene de Falces y hay que desalojar el barrio de arriba de Peralta en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos nadie libres. Lo que sí entendemos desde la administración también desde Pamplona y a nivel del Estado lo mismo, que en esto tenemos que ir engranados o intentar ir engranados y por eso es la implantación, además de tener un plan, que es el primer paso y es un paso importantísimo, lo repito, hay que implantarlo y hay que, cuando tocan a rebato las campanas, la sirena o el sistema de avisos que ahora comentaré, tampoco me quiero extender mucho, pues que todo el mundo sepamos más o menos cómo funciona. ¿Para qué? Pues para no tener, pongo otro ejemplo también muchas veces, lo de conducir. Cuando empezamos a aprender a conducir, yo no sé cómo va el embrague, si pongo la primera en que se me atora todo la cabeza, porque luego además casualidad se me pone el semáforo rojo y está pasando una bicicleta al lado. Bueno, eso con la práctica y con el insistir y conducir y bueno, pues llega el momento en que vas en cuarta y has llegado a Pamplona, o has llegado a Tudela, o has llegado a Zaragoza y prácticamente no has pensado cuántas veces has reducido la marcha. De eso se trata, porque el ejemplo lo tenemos este verano, incendios forestales, 18 incendios en 12 horas en la comunidad foral. Lo negaré ante el juez, es una madre que lo organice de primeras, eso es una catástrofe en toda regla. A una catástrofe hay que ponerle orden, y el orden es esta estructura en papel escrita y luego el soporte de la práctica, del conocimiento, de la divulgación, del ponernos cara, porque desde la administración de Pamplona somos una comunidad pequeña, pero ante determinadas situaciones no podemos cubrir, no podemos tener ni un policía, ni un bombero, ni un sanitario en la puerta de cada uno, por mucho impuesto que paguemos. Entonces tenemos que ser capaces de ser menos vulnerables y en esa faceta o en ese objetivo estamos envueltos, ¿no? Y por eso, bueno, pues ya no sé qué número hace de ayuntamiento en el que estamos, pero es una satisfacción también que nos queden cada vez menos ayuntamientos con necesidad de tener planes, incluso con iniciativas previas a la necesidad de tener que disponer de un plan en concreto. Bueno, pues aquí está la iniciativa y solo quiero terminar con eso, con que de verdad, enhorabuena, a seguir así. El plan no nos va a quitar de que siga habiendo inundaciones, seguro, pero sí que nos va a poner en mejor disposición a tener menos riesgo, a ser menos vulnerables y a ir más ordenados, porque al final ese principio del caos inicial se soluciona solo con orden, y el orden, el primer paso es este plan. Este plan tiene que ser un documento vivo, cambiarán las circunstancias, el cauce del río cambiará, la población afectada o directamente del impacto de la inundación será otra, será más mayor, será más joven, tendrá unas discapacidades, tendrá unas disposiciones, unas necesidades diferentes
que tendrán que ir amoldándose y se tendrán que reflejar en ese plan, pero eso no quita para que esto sea un primer paso importantísimo, lo digo, y de verdad enhorabuena, y ya tampoco no me extiendo más, pues ahora nos van a explicar las características más en concreto del plan y se trata de eso, de divulgarlo y de implementarlo en la población. Entonces nos estamos abiertos a las preguntas, no sé si ahora o después, Ana, pero después, pues fijo. Vale, gracias. Técnico de... ¿Se escucha bien? Ahora sí, muy buena voz. Técnico del área del agua de gestión ambiental de Navarra, y nosotros somos la empresa pública que ha trabajado en la redacción de vuestro plan municipal. También hemos redactado los de Falces y Funes, así que bueno, un poco la zona la conocíamos, los caudales y todo, bueno, o sea, estamos bastante familiarizados con ellos, pero bueno, aquí pues tenéis vuestra peculiaridad, las carreteras que tenéis que cortar, cómo se produce la inundación, el tema del alcantarillado, las tajaderas. Bueno, pues os voy a hacer un resumen de la parte, sobre todo la parte más práctica y más desde cómo se os va a comunicar desde lo que van a hacer ellos, el ayuntamiento, y sobre todo la parte de qué os van a comunicar a los vecinos. Vale, bueno, para empezar desde el principio, quiero comentar un poco aspectos generales del riesgo de inundación en Navarra y en Peralta. ¿De dónde vienen estos planes municipales? Se originan porque hay una directiva europea, la Directiva de Inundaciones, que se redacta en el año 2007, se transpone un Real Decreto en 2010, y este tipo de planes de emergencia vienen de esa normativa europea traspuesta a ese Real Decreto en 2010. ¿Qué se define en ese Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación? Que las confederaciones hidrográficas, cada una en su ámbito, tiene que redactar y actualizar cada 6 años la evaluación preliminar del riesgo de inundación, detectar qué tramos dentro del ámbito de la Confederación del Ebro, por ejemplo, tienen riesgo de inundación, identificar esos tramos. Esos tramos son las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que en concreto en Peralta tenéis 2 tramos, aunque básicamente el que compartís con Funes es el que realmente tiene importancia. Y bueno, pues este Real Decreto obliga a las confederaciones a elaborar unos mapas de peligrosidad y riesgo, que ya los tenéis en el díptico que os hemos entregado y los vais a poder consultar en el plan, que va a estar colgado en una página web, como os explicará luego. Y las confederaciones también cada 6 años redactan un plan de gestión del riesgo de inundación. Esto es un poco para que sepáis la normativa y de dónde se originan estos planes. Ya centrándonos en Navarra, en Navarra existe, se actualizó a principios del 2018, el Plan Especial de Emergencias del Riesgo de Inundación. Aquí se definió en su día, en 2018, que 45 municipios de Navarra tienen la obligatoriedad legal de contar con un plan de este tipo. Ahora os contaré, Peralta no es uno de ellos, pero yo creo que con buen criterio se ha decidido que lo tengáis. En el Plan Especial de Navarra se dice que 45 municipios tienen la obligación y se define cómo tiene que ser la estructura de estos planes locales. En ese mapa de Navarra veis en color azul oscuro estos 45 municipios que tienen obligatoriedad de tener plan. Peralta está entre los que están en color verde claro. ¿Por qué? Porque sois afectados por un tramo que la Confederación ha definido como con riesgo potencial significativo de inundación. Por ahí se ve lo que bien. Pero no sois de los 45 que el gobierno de Navarra definió como con obligación. Pero, como veis, sí estáis afectados por tramos que la Confederación sí considera que tienen riesgo. En concreto, os afecta en vuestro término municipal un trozo del tramo de riesgo que compartís con Falces, y principalmente el que se inicia justo aguas arriba de vuestro casco urbano y que se continúa hasta Funes, compartís ese tramo de riesgo, que es, esta es la zona que la Confederación del Ebro define como Bajo Arga, y uno de esos tramos con riesgo es el vuestro. Esa línea naranja que se ve, bueno, pues la Confederación los definió así. Como he dicho, el Plan Especial de Emergencias de Navarra define que cada plan municipal, los ayuntamientos, tienen que redactar unos planes que consten de 4 documentos. Fundamentos, análisis del riesgo, estructura de organización y operatividad e implantación. Esta es la portada del plan que hemos redactado para vosotros. Y bueno, pues ahora os contaré un poco sobre la parte más operativa del ayuntamiento y de cara a comunicar a los vecinos qué va a hacer el ayuntamiento.
esto por comentar, que siempre pongo la fecha, el 11 de abril de este año, porque como andamos con varios municipios, siempre ya no sé cuándo empieza cada uno, el 11 de abril de este año vinimos a tener una primera reunión con los responsables municipales y lo que hicimos fue tener una reunión primero en este edificio además y luego con el jefe de la brigada, jefe de policía municipal, nos llevaron a conocer esos puntos que hemos marcado en ese mapa y que también aparecen en el plan, a conocer la problemática real de vuestro municipio, dónde hay compuertas que cerrar, dónde se corta la carretera, desde dónde se desbordan los ríos, dónde se rompió la mota. Bueno, pues visitamos todos esos puntos para que sepáis que lo que yo os estoy contando y de cómo hemos hecho el plan es porque vinimos aquí, hicimos estas reuniones de trabajo, estas visitas de campo y se nos contó los puntos donde haya problemática y qué hace el Ayuntamiento de Peralta cuando hay inundaciones, cómo gestiona. Bueno, pues toda esa información la recopilamos y la hemos intentado trasladar a esta estructura que os he contado que tiene que cumplir estos planes. Vale, entonces, ahora sí que ya vamos a hablar de lo que es el repaso de la estructura del plan municipal ante el riesgo de inundación de Peralta. Y esta inundación creo que es la del 2018, no he puesto fecha, pero bueno, donde se ve bastante bien como las carreteras, que es una de las problemáticas principales que tenéis aquí, que carreteras importantes que se pueden ver afectadas y bueno, y si ocurre de noche, pues bueno, más problemática. Vale, como os he dicho, vuestro plan consta de 4 documentos y lo primero voy a hablar del documento 2, que es el análisis del riesgo del municipio. Un poco estudiar qué riadas históricas ha tenido Larga, cómo se han afectado en el término municipal de Peralta. Hemos visto qué caudales históricos han venido desde Chauri, cuántas horas tarda el pico de una riada en circular desde Chauri hasta Peralta. Bueno, un poco todo el análisis de cómo es vuestra cuenca y qué riadas y qué afecciones ha habido en los últimos años. Sobre todo, bueno, pues desde que tenemos los datos históricos de los aforos de la Confederación, pues analizar toda la información disponible. Como bien sabéis, por aquí os circula el agua del río Araquil, del Larrao, del Ulzama, del Larga, sitios donde nieva, donde puede haber pluviometrías importantes, 2.800 kilómetros cuadrados de cuenca que van a acabar circulando por Falces, Peralta y Funes. Y únicamente con una regulación del 7% del área de la cuenca. Es decir, que lo que nieve y llueva en todos esos ríos y todas esas zonas va a acabar pasando por aquí y depende de las condiciones atmosféricas de las siguientes horas, pues si esa nieve se va rápido, pues puede provocar riadas como ya hemos visto en los últimos años. 2.800 kilómetros cuadrados, que tenemos la suerte de tenerlos monitorizados en muchos puntos, pero nos hemos centrado para este plan en el aforo de la Confederación Hidrográfica del Ebro del río Arga en Echauri, porque ahí ya se monitoriza todo el agua que os va a circular hacia Peralta. Luego tenemos el río Salado, aguas abajo del embalse de Ayoz, también monitorizado, y tenemos una estación de aforo en Funes. Entonces, bueno, esas 3 que aparecen en ese recuadro rojo son las 3 estaciones de aforo que vamos a usar para que el ayuntamiento se entere de que está habiendo una riada y que tiene que avisar a los vecinos y empezar a tomar las acciones previstas y dar el aviso pertinente a los vecinos. Entonces nos vamos a centrar con esa información de esas 3 estaciones, les llegará a los responsables municipales y ellos se encargarán de hacer las acciones previstas y de comunicar a los vecinos de la forma en la que se ha escrito en este plan. Bueno, como digo, en este documento 2 como será público, se va a colocar en esta página web, vais a poder consultar. Hemos incluido todos los datos de las riadas máximas históricas de Larga que tiene registrada la Confederación en su base de datos. ¿Qué vemos ahí? Que en esos datos, desde el año 97, si me estoy equivocando, hasta el año 2022, los máximos anuales. ¿Y qué vemos? Que en estos últimos años esas barras azules son notablemente más altas y que estamos teniendo varios años seguidos donde se han dado unas riadas muy importantes en esta zona. Probablemente porque habrá coincidido con nevadas en las cabeceras que se ha transformado en caudales muy rápido. Y bueno, pues como veis ahí, en estos últimos años tenemos varias barras azules muy altas por encima de 1000 metros cúbicos por segundo y bueno, pues que en los años anteriores no habían ocurrido con tanta frecuencia. Esta información aparece en el plan y luego yo lo que me he centrado un poco es en 4 eventos de los principales de los últimos años: la riada que hubo en el 2013, la del 2015, 2018 y por supuesto 2021.
Entonces, bueno, hemos analizado más en detalle esas riadas que hubo durante en esos años, y lo que hemos hecho, que se ha incluido en el plan, es graficar un poco esos caudales para saber cuántas horas tardó la riada en llegar desde que pasó por Echauri a vuestros municipios, a Falces, a Peralta, a Funes. Como tenemos controlado también a qué hora pasó el pico por Funes, pues bueno, sabemos qué horas tarda en llegar la riada desde que se monitoriza en Echauri hasta que llega. Esa es la información de la riada del 2013, y vemos que el pico fue algo menor en Funes, que es la línea roja, que en Echauri, que es la línea verde, que es lo que suele ocurrir generalmente, son parecidos o algo menos en Funes. En el 2015 hubo dos eventos importantes en enero-marzo, esa primavera, también de en torno a 1000 y pico metros cúbicos por segundo. Tenemos al abril del 18, también cerca de 1000 metros cúbicos por segundo, y pues con algo menos del pico llegó algo rebajado a Funes. Y bueno, pues esta foto es bastante ilustrativa de la extensión que tuvo los desbordamientos en esta. Esto fue en abril, me parece, sí, eso, la de abril del 18, pues también con unas afecciones bastante importantes en nuestro término municipal. Y esta, bueno, pues como todos la recordaréis, es la del año pasado en diciembre. Se superaron aquí aparece lo que se dio en tiempo real, 1100 metros cúbicos por segundo. Como veis, la línea roja de lo que se midió en Funes aparece plana en la parte superior, porque los desbordamientos ya hicieron imposible medir todo el caudal que estaba circulando por Funes. Pero bueno, todos estos eventos, estos análisis de estos datos, nos da la información para saber eso, cuántas horas tenemos de margen para realizar las acciones que prevé el plan de Peralta. Esto supongo que habéis visto todos vídeos y fotografías de la extensión de la riada en nuestro término municipal, y seréis muchos afectados por ellas. Estos también imágenes que recopilé de la inundación, cómo afectó a las calles de Peralta, incluyendo efectos como el retorno de pluviales, etc. Y bueno, como curiosidad, este gráfico lo que nos muestra es que conforme mayor es una avenida, un mayor número de horas tarda en llegar desde Echauri hasta vuestra zona. Y esos puntos indican cada uno de los eventos importantes que ha habido en los últimos años, y vemos una relación muy clara entre cuanto mayor es una riada, más horas tarda en llegar a vuestro término municipal. Y entonces, bueno, cuando estábamos redactando el plan de Peralta, añadí esos dos puntos de la riada de diciembre y la otra riada que hubo en enero de este año, del 22, y se sigue cumpliendo exactamente que conforme mayor es la riada, más horas tarda. Esto es un gráfico histórico de todos los eventos para saber qué tiempo tenéis, o sea, de cara a informar al ayuntamiento, qué número de horas tenéis para reaccionar. Vale, entonces esto es un poco toda la parte de análisis que incluimos en el plan, y ahora yo voy a entrar en la parte operativa. De qué información va a recibir el ayuntamiento, con qué valores de caudal va a empezar a actuar, qué va a hacer exactamente en cada momento y qué va a comunicar mediante aviso SMS o los recursos que consideren para avisar a la población. Esto seguro que muchos de los que estáis aquí lo conocéis bien. Los planes de emergencia municipales en Navarra tienen esta estructura. Se están homogeneizando estos últimos años y todos tienen que seguir esta estructura de nivel. Esto es importante también de cara a que Protección Civil, que va a hacer un seguimiento cuando hay una riada y haya 15 o 20 municipios en diferentes niveles de emergencia, ellos van a saber que Peralta está en el nivel de emergencia 0, 1 o 2. Y va a saber Protección Civil en todo momento qué municipio está en un nivel de riesgo mayor, porque ya ha activado el nivel de emergencia 2, el 3, el que sea. Hay un nivel, todos los planes municipales se estructuran en estos niveles. Primer nivel de preemergencia, que los vecinos no se van a enterar. Los responsables municipales, cuando el río Arga esté creciendo en un nivel que luego veremos, van a recibir un aviso en sus teléfonos móviles y por email diciendo, ojo, que Peralta tiene que activar su plan, tiene que entrar en preemergencia de su plan de emergencia de inundación. Ese es el nivel que está arriba en amarillo, preemergencia. Eso simplemente es para que los responsables municipales estén haciendo un seguimiento de la evolución de la riada, pero no comunican nada a los vecinos en ese momento. Si el río Arga sigue creciendo,
entraremos en emergencia cero, que es el primer momento en el que se declara oficialmente que Peralta activa su plan de emergencia y es el primer momento en el que se avisa a los vecinos de que Peralta ha activado un nivel de emergencia ante el riesgo de inundación en la localidad. ¿Cuál es la definición de ese nivel de emergencia cero? Simplemente es que el cauce va a estar al límite de su capacidad y no va a haber desbordamientos. Tú vas a avisar a la población de que todavía con ese nivel de caudal no esperas desbordamientos, pero ya lo avisas a la población. ¿Por qué? Porque si el Larga sigue creciendo y Peralta recibe la notificación de que tiene que activar su nivel de emergencia 1, ya significará que esperamos desbordamientos en puntos bajos en Peralta. Y si los responsables municipales ya reciben en sus teléfonos móviles el aviso de que tienen que activar emergencia 2, es porque con los datos de caudal ya sabemos que va a haber desbordamientos graves en Peralta. Y emergencia 3, pues bueno, ya es la mayor de las inundaciones, pero básicamente es lo que vivisteis en diciembre. Es un poco empeorado, pero bueno, pero que sepáis que cuando desde el ayuntamiento os llegue el aviso de que se activa cada uno de estos niveles de emergencia, esta es la definición. Emergencia cero, el río no se va a salir por ahora. Con estos datos sabemos que no se va a salir. Cuando se avisen de emergencia 1, zonas bajas, etcétera, va a haber inundaciones. Y emergencia 2, ya hablamos de afecciones al casco urbano y daños graves, es la definición. Y luego, bueno, pues cuando ya los caudales de los ríos se extienden por un valor que hemos puesto, se decreta la vuelta a la normalidad y la desactivación de ese tipo de planes. Esta tabla, que bueno, no sé si tampoco es muy importante igual que miréis los números exactos, pero es el resumen, es el corazón del plan, el resumen. Aquí pone el caudal en el río, que va a significar que los responsables municipales les lleguen estos avisos. Es decir, cuando se superen esos valores que aparecen ahí, los responsables municipales recibirán el aviso correspondiente y acudirán a las tablas que os voy a contar ahora, donde está previsto qué se tiene que hacer. Vale, Peralta activa el nivel de emergencia cero. Aquí pone detallado qué tiene que hacer el policía municipal, qué tiene que hacer la brigada y qué vamos a avisar a la población. Todo está previsto y se activa cuando se superan estos umbrales. Esos números que aparecen ahí son el caudal, la suma, el criterio principal es la suma del caudal en Echauri y el río Salado de Mayoz, que bueno, en principio no aporta gran cosa, pero se ha puesto así. Y las dos columnas es el propio caudal en Echauri, por si fallase la comunicación de los caudales en Ayoz, pues también se ha puesto ese segundo criterio. Y por si estuviese fallando la medición aguas arriba de Peralta, también se utiliza la estación de aforo de Funes, para que si nos estuviesen llegando datos de las estaciones aguas arriba, pues en el momento en el que en Funes se observase alguna crecida, también se activase vuestro plan. Son sistemas de refuerzo para solventar situaciones de fallo de comunicación. Pero bueno, estos números son los que van a significar que entréis en las diferentes fases de emergencia. Son caudales en los ríos aguas arriba. Como os he dicho, cuando los responsables municipales reciben esos avisos, nosotros hemos preparado unas fichas de colores donde pone exactamente lo que tienen que hacer, pero que realmente es lo que nos ha dicho el ayuntamiento que ya hacían en inundaciones anteriores. Lo que hemos hecho ha sido recoger esas acciones y organizarlas siguiendo esa estructura de los planes de Navarra. Entonces, bueno, cuando vaya empeorando la situación de una riada, tendrán que acudir a esas fichas y hacer lo que está previsto. ¿Qué información viene en estas fichas? Pues como veis, estas van a ser públicas y van a estar colgadas en la página web del plan. ¿Qué información contienen estas fichas? En la parte izquierda, los umbrales, es decir, con qué caudal en el río tengo que activar la preemergencia. Y en la parte derecha, las acciones a realizar por cada grupo operativo. Los grupos operativos de estos planes son la dirección del plan, que suele recaer en la alcaldía, teniente de alcaldía, etc. El segundo grupo de acción son los, en este caso, la brigada y policía municipal. Son los tres grupos operativos que trabajan en estos planes. Y en esta ficha, esta en concreto es la de preemergencia, viene previsto qué tienen que hacer. Aquí vienen unas acciones, pero ¿dónde hay que hacerlas? Estas fichas van asociadas con unos planos. Para cada nivel de emergencia hemos realizado dos planos, uno del término municipal completo y otro más de detalle del casco urbano, donde esas acciones que está previsto que se tienen que realizar vienen con su ubicación, dónde se tienen que hacer. Esto es porque, pues en estos momentos, por ejemplo, el brigada y policía municipal sabe exactamente qué hay que hacer y dónde, pero al poner estos planes por escrito y siguiendo esa estructura,
cualquier persona que herede estos planes o que sustituya o que circunstancialmente tenga que estar trabajando mientras la persona responsable de la brigada está de vacaciones o etcétera, pues tenemos una estructura con unas acciones concretas que cualquier persona puede seguir y realizar. Como digo, ficha y 2 planos para cada nivel de emergencia. Este es el plano de las acciones a realizar en la preemergencia de todo el término municipal, y esos puntos que están fuera del casco urbano son porque hay que avisar a la comunidad de regantes para que cierre el agua. Y luego el segundo plano, que es ya más de detalle del casco urbano, porque como además tenéis bastantes compuertas y tajaderas que cerrar en la mota, pues hicimos un plano más de detalle para saber la ubicación exacta de los puntos en los que hay que cerrar esas compuertas o tajaderas. Esto es preemergencia. Si la situación sigue empeorando, se acude a la ficha de emergencia 0 y exactamente umbrales, qué acciones debe realizar cada grupo operativo. Y esto es importante en esta diapositiva, sí que me quería parar. Este es el texto que va a ser la primera comunicación que tenga el ayuntamiento con los vecinos al activarse el plan de inundación de emergencia de inundación de Peralta. No sé si lo leéis bien, no sé si se ve. Bueno, ese texto, que también lo tenéis en los dípticos que se ha repartido, que también está un poco pequeño, y lo voy a leer de aquí porque yo no tampoco lo puedo leer bien. Bueno, la primera comunicación que os da el ayuntamiento es: activado el nivel 0 de emergencia de inundaciones de Peralta, previsión de desbordamientos en puntos bajos y zonas próximas al cauce, posibles afecciones entre el número 12B de la calle Río y el cruce de la calle Río con calle Lurzos, carretera 8701, se recomienda precaución, estén atentos a indicaciones en las próximas horas. Este es el texto que por el sistema SMS que luego nos van a explicar, o por cualquier otro sistema de comunicación que use el ayuntamiento, se os va a comunicar a los vecinos de que se está activando el nivel más bajo de emergencia del plan. La primera vez que os llega a los vecinos este aviso, pues os sonará raro, pero en municipios donde ya llevamos más años trabajando, la gente ya está bastante habituada de cuando su ayuntamiento le avisa de que está activándose el nivel de emergencia 0,1, pues la gente ya va sabiendo si su parcela se la va a coger el río o no en cada nivel de emergencia, y bueno, pues conforme se va usando, la gente ya va conociendo mejor qué significa cada uno de los avisos. Emergencia 0, Policía Municipal también tiene una serie de acciones que tiene que realizar. Y aquí, bueno, pues como veis, también sobre todo es la brigada la que tiene que ir cerrando las compuertas y tajaderas de la mota, por eso hay bastantes puntos en toda la zona de la mota, en el casco urbano. Pues ya desde la emergencia 0 está previsto que se cierre, como toda la forma de la operativa que nos contó la brigada que trabaja habitualmente. Si la cosa sigue empeorando, ya hablamos de una emergencia 1, con desbordamientos en zonas bajas, están las fichas. El siguiente mensaje de texto o aviso que os comunica el ayuntamiento: activado nivel de emergencia 1 ante inundaciones en Peralta, previsión de inundación entre el número 12 de la calle Río y el cruce de calle Río con calle Lurzun. Aquí ya estamos preveyendo que va a ocurrir eso, que se va a inundar esa zona. Posibles afecciones al tráfico en la carretera de Tafalla y en la carretera de Mancilla. Aquí ya estamos avisando a la población con 10-12 horas de antelación que puede haber afecciones en esas carreteras. Bueno, pues sobre todo aquí, como son carreteras que luego, bueno, pues de noche, etcétera. Con esto estamos ya avisando a los vecinos que prevemos en las próximas horas puede haber problemas de inundación en esas carreteras, y bueno, sobre todo eso, de cara a que ocurra durante la noche, pues ya estamos dando un aviso anticipado interesante a los vecinos. Esta emergencia 1 tiene sus correspondientes planos, donde ya situamos varios puntos en el puente, en la rotonda del otro lado, para que Policía Municipal de Peralta coloque vallas, corte la carretera si es necesario, comunique al 112 que está en este nivel de emergencia y que están haciendo un seguimiento de las carreteras en estos puntos. Y si la situación sigue empeorando y ya se superan los caudales que hemos estipulado para la activación de emergencia 2 en Peralta, también se os avisará de que se está activando el nivel de emergencia 2, donde ya se considera que puede haber daños graves en el municipio. Y el último caso, pues bueno, activación del nivel máximo 3 de emergencia de inundaciones en Peralta. Y en este caso la emergencia 3 ya se refiere un poco a la situación que se vivió en 2021
donde los cortes de carreteras, no solo la inundación y el corte de carreteras no solo se centró en el casco urbano y en la zona del otro lado del puente, que es donde se dan las inundaciones, los puntos más bajos, sino, como veis en este mapa, en la zona del, creo que es el restaurante Peñalén, esa rotonda, donde ya los cortes de carreteras tuvieron que afectar a zonas que generalmente no había ocurrido en Peralta en los últimos años, pero que en diciembre del 21 se vieron. Entonces hay que cortar las carreteras desde otros puntos, como aparece previsto ahí. Bueno, pues por desgracia la situación de diciembre nos ha dado información de qué carreteras y qué calles hay que cortar y qué calles se van a ver afectadas cuando volvamos a vivir una riada de esta magnitud. Vale, y lo que sí que quería decir, como veis, he puesto en los umbrales un recuadro rojo. ¿Por qué? Porque los avisos van a llegar al ayuntamiento en función del caudal que está pasando por Echauri. Pero también hemos puesto que lleguen los avisos al ayuntamiento en función del nivel de agua que pase por Echauri. Porque, como sabéis, la Confederación corrigió sus curvas de gasto, en tiempo real vieron que estaba circulando 1.100 y pico metros cúbicos por segundo. Finalmente corrigieron esos datos y han dicho que, al corregir su curva de gasto, que en la riada de diciembre del 21 fueron 1.300 y pico los metros cúbicos que pasaron, y nosotros sabemos que la lámina de agua que pasó por Echauri fueron 6,7 metros. Pues también hemos previsto que nos llega a los responsables municipales avisos en función de esa lámina de agua, de esa cota de agua, bueno, pues para doblar la información y tener más seguridad de que, independientemente del caudal que la Confederación diga que está pasando, al saber el nivel de agua que está pasando por Echauri, también nos llegan los avisos, pues bueno, de cara a reforzar la seguridad y saber que si se vuelve a producir la misma situación del 21 con ese nivel de agua pasando por Echauri, bueno, pues tanto Falces, Peralta y Funes recibéis los avisos de los niveles más altos de vuestros planes. Bueno, pues eso es un poco el repaso, eso, pues cierres de tajaderas, avisos a los vecinos, cortes de colocación de vallas, cortes de calles, coordinación con el 112 para cortar las carreteras, son un poco las acciones previstas en vuestro plan. Y cuando el caudal descienda por debajo de, creo que son 400 metros cúbicos, ¿cuánto puse? 400. En Funes se desactiva el plan. Ya se entiende que ha remitido la situación y se desactiva el plan. Vale, bueno, pues yo creo que esto es la parte más central del plan que podréis consultar en la página web. Y bueno, por contaros también que hay una serie de anejos en el plan donde podéis consultar, bueno, pues si algunos tenéis parcelas, casas, viviendas en zona inundable, hemos incluido en el plan todos los planos oficiales de la Confederación de manchas de inundación, calados, etcétera, para los periodos de retorno de qué zonas se espera que se va a inundar de media cada 10 años, cada 100, cada 500, son los mapas oficiales que elabora la Confederación. De vuestro término municipal los hemos incluido también en los anejos del plan. Aquí, bueno, como curiosidad, es la mancha de inundación que en teoría debería, o sea, la zona que debería haberse inundada en Peralta cada 100 años es esa zona, y esta es la misma zona, pues es la misma mancha, pero es el mapa de calados, es decir, vale, se me va a inundar mi parcela, pero ¿con qué nivel de agua? Entonces, bueno, los azules oscuros indican que en esos puntos el calado de agua va a ser mayor, y las zonas azules más claras donde la inundación va a ser menor. Bueno, pues como curiosidad, porque además como se ven bastante bien los antiguos meandros y tal, estos planos están en los anejos de vuestro plan. Vale, de lo último que quería contar, creo que se ha repartido, no sé si lo tenéis todo, es este díptico, donde se resume bueno, pues un poco cuáles son los objetivos del plan, qué estructura tiene, por qué el plan tiene esta estructura, cuál es la operatividad, de qué me va a avisar el ayuntamiento. Esos textos que os he leído de los avisos que os van a llegar también aparecen aquí, con sus colores de cada nivel de emergencia. ¿Qué significa? Cuando recibéis el primer SMS es que el ayuntamiento está informando de que no se va a salir del río. Cuando os avisen de la emergencia 1 es que se va a empezar a salir del río en zonas bajas. Y si os manda la emergencia 2 es que va a haber daños graves en el casco urbano. Y emergencia 3 que se va a liar la de diciembre del 21. Bueno, pues un poco para la información más importante que os he contado está en el díptico. Y luego nos contarán cómo, nos va a contar Santiago, cómo y dónde inscribirse al sistema de avisos SMS.
Y hasta aquí la parte que os quería contar de cómo hemos hecho este plan en papel. Ya nos van a contar cómo se ha trasladado a una herramienta informática para que el ayuntamiento gestione la emergencia y os avise a los vecinos. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar agradecer su asistencia y su interés por estos temas. Yo soy Santiago Pámpova de la empresa Tesignor, una empresa navarra que nos hemos encargado de hacer la digitalización de este plan. Habéis visto que es un documento muy extenso con muchas cosas y si algo nos permite la digitalización es llegar a las personas de una forma pues muy sencilla, ¿no? Y eso es lo que se ha pretendido con estas aplicaciones, que podéis recibir esta información de manera sencilla. Importante también tener en cuenta que desde organismos importantes, ¿no?, como Naciones Unidas, como la Organización Meteorológica Mundial, se nos está avisando de que estas cosas van a más, de que nos preparemos. Y eso tenemos que ser conscientes de que estas cosas, pues si nos pillan preparados, los daños van a ser pues muchísimo menores. ¿Qué se pretende con la digitalización? Pues lo que hemos comentado, llegar a simplificar todo este documento, que hemos visto que es un documento complejo. Tiene que ser así, porque el estudio hidrológico no es sencillo, el de mirar los umbrales tampoco. Pero ahora llega la parte operativa. ¿Cómo hacemos esto para que sea sencillo para los vecinos que tienen que actuar o para el propio operativo del ayuntamiento? Bueno, pues la digitalización ha conseguido, va dirigida por una parte a la población. En la web del ayuntamiento va a haber un enlace y en ese enlace van a tener esta documentación. La documentación que nos han comentado se puede descargar, el que quiera la puede imprimir, tanto el plan, las fichas de inundación o las medidas de autoprotección. Y también desde ahí se van a poder hacer las inscripciones a los SMS. O sea, todos los vecinos que deseen que se les avise con este tiempo, pues van a poder inscribirse de una forma muy sencilla, como vamos a ver a continuación, para recibir en su móvil esa alerta temprana. La alerta temprana es esencial. Se nos está insistiendo también desde Naciones Unidas que profundicemos en la alerta temprana, porque si estamos preparados, si tenemos las medidas, pues que no nos pase lo que nos pasó en la última inundación de diciembre. ¿Qué pasó? Pues que 2 personas fallecieron. Eso es lo que no tiene que volver a pasar, porque la alerta temprana está para que tomemos medidas, y esas medidas son sobre todo de protección, y cuando podemos, ¿no?, porque en este municipio hay bastante tiempo, tomar medidas para que los daños sean menores. Eso es también muy necesario, que tengamos preparadas las medidas para que los daños en las industrias, en los edificios, pues sean menores. Y por eso es tan importante las alertas tempranas, y tenemos que procurar que esas alertas tempranas sean fiables y que nos avisen con el tiempo suficiente. En este caso, menos mal, tenéis un tiempo suficiente, no en otros municipios que el tiempo que tienen es muy pequeño. Y la otra parte de la digitalización es más para el operativo, es más para el alcalde que asume la responsabilidad o la persona en que él delega. Pero este señor, el que delega, pues tiene que tomar la decisión. Oye, voy a activar el plan. Y para que eso no lo haga de una forma arbitraria, pues ya nos ha explicado Javier, pues que hay un proceso, que hay unos avisos, que hay unos caudales y por lo tanto activa el plan. Y en el momento que activa el plan, todo su operativo, toda la policía, las personas de mantenimiento, los avisos a la población, pues todo eso se va a hacer de una forma automática para que cada uno empiece a hacer su misión. Tenemos también otra parte de la digitalización, que es el centro de control del 112, donde está el amigo Javier. En este caso estamos hablando de tiempos, como hemos dicho, pues bastante grandes, ¿no? Pero hay municipios en los que el tiempo es 25 minutos. Y en el caso de Tafalla, pues estamos hablando de 2 horas. Aquí es mucho más, pero este centro de control del 112, pues lo que hace es avisar, porque lógicamente el alcalde no va a estar todo el día mirando el teléfono conectado a él, tendrá que dormir, tendrá que descansar, pero tiene que estar seguro de que estos señores que trabajan 24 horas todos los días del año, desde ahí, en el caso de que
el alcalde pues haya sido a la noche o es un festivo y no active el plan, pues desde el 112 sacarán la ficha del municipio, se pondrán en contacto con el municipio, pero también tienen la posibilidad desde el 112 de lanzar los SMS a la población. O sea que el 112, si el municipio no actúa porque es una hora intempestiva por la noche, pues ellos mismos desde el 112 pueden lanzar los avisos a la población. Bueno, en breve pues tendrán en la web ese enlace para que revisen el plan de actuaciones frente al riesgo de inundaciones en Peralta. Es muy sencilla, ya ven que hay unas pestañas y en esas pestañas pues vamos a tener esa información que hemos dicho. En primer lugar, es lo sencillo que es la inscripción a los SMS. ¿Cómo se tienen que escribir a los SMS? Bueno, pues primero es gratuito, esto no cuesta nada, eso también lo tienen que saber todos, y simplemente es llegar a este enlace y ahí ven que pone el número de teléfono. Pues metemos el número de teléfono, una vez metido el número de teléfono lo enviamos y enseguida recibiremos un código. Y ese código lo volvemos a introducir. Y ya estamos inscritos. Ya hemos hecho la inscripción para que cuando se produzcan estas alertas y luego estos niveles de emergencia recibamos la información. Pero esto también nos tiene que hacer reflexionar, porque ese aviso es para hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es lo que tiene que preguntarse cada uno, porque habrá edificios que están igual en la zona inundable y hay que protegerlo, habrá industrias también que están en la zona inundable y tienen que tomar bastantes medidas, pero yo sí que quisiera hacer una llamada de atención a que esto afecta a todo el municipio. Si se dan cuenta, en los telediarios, raro es el día que no tenemos como una imagen de una inundación que ha sucedido en cualquier lugar del mundo, eso lo vemos a diario. ¿Y qué observamos cuando nos emiten la noticia? Pues vemos cómo vehículos están circulando por la zona inundable. Y vemos también cómo personas están caminando por la zona inundable. Eso es el gran peligro. Las personas que están muriendo en las inundaciones, la mayoría de ellos, es porque utilizan sus vehículos y pasan por una zona inundable que no sabemos cuál es su profundidad. Y cuando se alcanza un nivel de profundidad, pues en vez de un coche tenemos un barco, pero tenemos un barco sin timón. Ese río pues, nos puede llevar a una situación extrema donde no vamos a poder salir del coche. O sea que me gustaría también que transmitan a los vecinos del municipio que, aunque no estén en zona inundable, que sus edificios están en una zona de Peralta donde nunca se ha inundado, pero hemos visto que se inundan las carreteras de y nos puede pillar, ¿no? Que venimos de Tafalla o venimos de Barcilla y nos encontramos con las carreteras inundadas y cometemos esa imprudencia. Pues voy a llegar al municipio. Pero no hay que arriesgarse. Acabamos de tener hace poco tiempo pues nada menos que un policía municipal, ¿no? Que falleció en una labor de rescate, ¿no? O sea que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues la información que pueden obtener desde la web, pues todo esto que nos ha comentado Javier, que es muy extenso, pero yo creo que es bonito también leer pues cómo se ha elaborado ese plan, en base a qué, pues simplemente es pinchar donde pone plan de inundaciones y ahí lo van a descargar en un PDF y el que quiera leerlo impreso pues lo imprime y lo puede leer. Los mapas de inundación que ha comentado, también pinchando ahí, pues los podemos imprimir y utilizar, como ha dicho Javier, pues para ver las parcelas o para ver las viviendas, cómo nos afecta la mancha de inundación. Y también en la otra pestaña pues aparecerán los consejos de autoprotección. En esta parte pues no me voy a entretener mucho porque es la parte técnica, ¿no? La que van a utilizar estos señores cuando activen el plan, ¿no? Ellos son los que tienen que poner en marcha las actividades, ¿no? En el ámbito municipal, pues para lo que ha sido pues colocar las protecciones, las tajaderas estas que tienen que colocar, cortar las carreteras, avisar a la población. Todo eso se va a hacer desde la aplicación. O sea, no es necesario tener ningún papel y tampoco es necesario tener nada en la cabeza. O sea, simplemente pues lo que va a hacer el alcalde es tener el móvil y desde ahí tiene su centro de control. Él va viendo cuántas personas de la organización están activas, porque esa información la tiene en el móvil, y va viendo también las actuaciones casi de forma telegráfica. Ven ahí pues que en rojo le van apareciendo las acciones que se han distribuido para la parte del operativo que participa, para la policía, para los servicios generales. Y cada uno tiene una misión, Y cuando la realiza, pues la pone en color verde. Si la intenta realizar pero no la puede ejecutar totalmente, pues la deja en naranja.
Pues sabemos que se inició, pero sabemos que está sin finalizar. Y las que están sin hacer, pues están en rojo. Aquí lo interesante es que antes de que llegue la avenida, todo esto esté en verde, ¿no? Y tengamos esa tranquilidad de decir, oye, todo lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho. Por lo tanto, esperemos que no haya consecuencias mayores. Eso es lo importante, pues, de estas aplicaciones para estos eventos que pueden suceder. Bueno, y termino, para que puedan hacer preguntas, que es lo más importante, con dos consejos, ¿no? Un consejo a ustedes, ¿no? A los que han tenido la sensibilidad de venir a esta presentación. Y ese consejo es que hablen con sus vecinos y que les digan que esto nos puede afectar a todos, ¿no? A veces tenemos la sensación de que los accidentes no van con nosotros, que eso les ocurre a otras personas, pero todos estamos afectados por este riesgo de inundación y debemos tener un comportamiento capaz de tomar esas medidas, pero eso exige la percepción del riesgo y la percepción del riesgo exige la educación. Ya vemos que cuando nos gastamos el dinero, el gobierno de Navarra se gasta mucho dinero en el deporte, con el Instituto Navarro, con todo eso, y después los jóvenes pues son deportistas, hacen muy bien las cosas. Pero ¿cuánto se gasta en protección civil? Pues ya nos ha dicho Javier, están 3 personas. O sea que cuando lo que hay que hacer, que es tan importante, lo tienen que hacer 3 personas, pues ya vemos la importancia que se le da a la prevención. Pero eso no es así, eso no debe ser así, eso lo tenemos que transformar. Y lo se tiene que implicar pues, nuestras universidades, se tiene que implicar nuestros centros, nos tenemos que implicar nosotros. Porque nos dicen que lo que viene por delante es una preocupación. El otro día escuchamos a la Federación Española de Municipios y Provincias el transmitirnos que esto es ahora lo más importante para ellos, que están súper preocupados. Está preocupado el Estado, que ha preparado un plan, Horizonte 2035, para reducir los riesgos. Está preocupado, como hemos dicho la ONU. Vamos a tomar nuestras cosas en serio porque va a ser bueno. Tafalla, cuando tuvo la inundación, supuso 20 millones a la basura, solo de costes asegurados. Por supuesto que fueron mayores, porque no todo lo tenemos asegurado y no todo lo tenemos bien asegurado. Nosotros tenemos infraseguros. Y el gobierno en Navarra, las inundaciones en estos últimos años han venido a costar, en costes también asegurados, 230 millones de euros. ¿Por qué no pasamos eso a la inversión? ¿Por qué no empezamos a hacer cosas serias? Trabajar en el río, trabajar en su cauce, aumentar las llanuras de inundación, sensibilizar a la población. Ahí es donde podemos utilizar todo esto. Crear empleo, emplear a los jóvenes, crear equipos para que las personas trabajen en la prevención y encuentren un empleo. Bueno, y el siguiente consejo es para vosotros, para el ayuntamiento, por favor, manejar la herramienta, ¿no? Porque si esta herramienta no se maneja, pues lo primero que nosotros tenemos que ver si hay fallos, ¿no? Porque esos fallos estamos interesados en corregirlos, pero utilizar la herramienta, sobre todo ahora en estas primeras fases, en modo simulacro, tampoco os va a hacer perder mucho tiempo, simplemente pues, podemos activar los niveles de emergencia, desde lo que puede ser la alerta hasta la emergencia 3, y repasar cada uno de los que participáis en el operativo, que entendéis lo que ahí se dice y que recibís y que no hay ningún problema. Bueno, pues muchas gracias y por su asistencia y vamos a ver si entre todos somos capaces, ¿no?, de hacer un mundo más seguro, por lo menos para nosotros en lo que nos quede, pero también para las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, ya antes de pasar a preguntas, como conclusión sobre varias conclusiones, ¿no?, que ya se han dicho, pero conviene recalcar. Este plan no evita las inundaciones. Lo que sí nos hace estar más organizados, más activados y por lo tanto podemos prever con más orden lo que nos va a llegar. Es importante porque a veces las inundaciones no las vamos a evitar con este plan. Conviene suscribirlo, pero vamos a ser menos vulnerables, lógicamente. Segundo, además de este plan, nos dotaremos de medios también, pues como he dicho antes, como con alguna bomba, algún generador, etcétera, que de hecho ya tenemos algún preacuerdo ya con alguna empresa para la reserva de ese material, porque sabemos que cuando se va a acudir a alquilar este tipo de materiales, pues, bueno, pues todo el mundo va a la vez y bueno, cuesta un dinero la reserva. Bueno, lo podemos hacer, creo, interesante para poder garantizar que vamos a disponer de esos elementos cuando haya una inundación. Por supuesto que vamos a hacer simulacro, lógicamente tenemos que comprobar que esto funciona. Me parece muy importante que sobre todo el ayuntamiento tenga claro lo que tiene que hacer y lo hará,
el alcalde también, la brigada, la policía municipal, todos los que estamos implicados en esto, pero me parece muy importante también, este no es un plan solo del ayuntamiento, es un plan del ayuntamiento con la ciudadanía, y si la ciudadanía no se inscribe, no se activa, no, por lo tanto no recibe los SMS, no está informada y por lo tanto está desactivada. Y si está desactivada la ciudadanía, no hay ese grado de colaboración que es necesario para que todo esto funcione, vamos, de la mejor manera posible. Porque una de las fortalezas de este plan es precisamente el poder comunicar a la ciudadanía los riesgos y digamos, qué daños va a generar o qué cortes o qué, en fin, qué servicios va a reducir, infraestructuras, etcétera. Y esto es un pilar de este plan. ¿Qué quiero decir? Que si la gente no se da de alta y no recibe el sistema, y no tiene que ser solo la gente que vive en la calle del río o en las zonas donde se inunda el río más habitualmente. Como bien ha dicho Santiago, esto tiene que ser toda la gente del municipio, porque al final aparcar en zonas que se inundan, pues en los coches los aparcamos no solo quienes viven allí, también gente del resto del municipio. Entonces, bueno, considero importante que ese pilar que es la población, pues que esté activada y que esté conectada. Y nada, y a partir de ahora, antes de entrar a lo que es explicar un poco el proyecto que tenemos de actuación en la zona del paseo, pues bueno, pues abrimos un turno de preguntas, si os parece, pues para que consultéis cualquier duda que tengáis. Pero ¿qué pasa? Yo mi pregunta, ese dinero que se pagan los seguros, ¿por qué no se emplea para limpiar los cauces del río? Como tenemos aquí en Peralta, a la bajada del puente, que hay unos 2 metros de cascajo que llamamos aquí en el pueblo, y hace 20 años que no se ha limpiado. ¿Por qué no se limpia? Que eso se podía limpiar y cada 2 años, cada 3 años, volverlo a limpiar, porque eso lo que hace es subir el nivel del río y dejar en la zona más que se inunda, que sube el río para ahí. Yo no me explico por qué no. Lo primero que hay que hacer es, lo ha dicho usted, en vez de curar es mejor prevenir, digo yo. Entonces, ¿por qué no se limpian los cauces del río? Esa es mi pregunta que les hago a ustedes. Bueno, esto ya hemos tenido varias conversaciones con la CHE y con Gobierno de Navarra. Bueno, ahora parece que ya, por lo menos la CHE nos ha dejado claro que la parte del cauce del río que pase por el casco urbano la tenemos que ejecutar los municipios, por supuesto con el permiso de la CHE y de Gobierno de Navarra. Como no nos dejan sacar gravas, no se puede sacar gravas, yo también entiendo una parte de la explicación de por qué no sacar gravas, sino sí extenderlas y evitar por lo menos esas montañas que como bien apuntas se están haciendo. Sí que bueno, lo que le hemos trasladado a la CHE es sobre todo agilidad en los permisos que vamos a necesitar para por lo menos deshacer esas montañas que se hacen, y eso lo tendremos que hacer anualmente. Pero realmente es algo que vamos a tener que hacer los municipios. Además, esto lo preguntó hace poco en una reunión que tuvimos, el alcalde de Pamplona se lo preguntó a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro y fue tajante. Dijo, seremos ágiles con el tema de daros los permisos y demás, pero en esas partes lo tenéis que hacer vosotros los municipios. Digo, del tramo del río que coincida con la parte del casco urbano, el resto no. Entonces, bueno, pues ahí ya sabemos que vamos a tener que actuar todos los años. Por ejemplo, este año, aunque no sea lo mismo, pero también tiene su importancia, ya visteis lo que pasó en los pilares del puente. No sé si llegasteis a ver. O sea, se había comido una parte de la base de los pilares del puente del agua y ha habido que inyectarlo. Había tenido que venir obras públicas y ha tenido que inyectar hormigón en los pilares del puente. Entonces, hay partes que puede hacer el Gobierno de Navarra, pero esta parte concreta no es un dragado, es una extensión de las gravas para dejar el cauce en condiciones de que pase el agua mejor. Pues eso seguramente que vamos a tener que hacer los municipios y lo tendremos que hacer todos los años. Esa parte por lo menos ha quedado clara. Por ejemplo, la ejecución de lo que se ha hecho aguas abajo en la parte de Funes una vez pasado, que se ha hecho este año, eso lo ha hecho la CHE. Eso no lo hemos hecho los ayuntamientos. Ha hecho esa actuación y ha hecho también la actuación del fortalecimiento de la
mota, el restablecimiento de la mota que se rompió en el tramo entre Peralta y Falces, aguas arriba, que sabéis que se rompió con la riada de diciembre, y bueno, pues aquí se había quedado arreglada de forma provisional y eso se está arreglando ahora también. Entonces, bueno, lo vamos a tener que hacer los municipios, Javier, en esa parte, porque hay una parte de... No, si no me quejo de la cuestión económica, tampoco es algo que no nos podamos permitir, pero digo que tampoco estaba muy claro porque la última actuación que tuvimos, que la hizo el gobierno de Navarra, aquí nadie hablaba claro, porque si nos hubieran dicho, oye, que la tenéis que hacer vosotros, pues lo hubiéramos hecho nosotros con sus permisos, pero paradójicamente pensábamos que la tenía que hacer la Che. La Che dijo que no, y al final fue Medio Ambiente, el gobierno de Navarra, quien encargó la limpieza de ese tramo. Que ahora la Che ha dado un paso más y lo que ha dicho es que es responsabilidad nuestra y que competencia nuestra. Bueno, bien, pues por lo menos ya está claro y ya sabemos que lo tiene que hacer. Yo creo que tenemos todos una necesidad de sentirnos más seguros, ¿no? Entonces lo que ha dicho Santiago es así, ¿no? Deberíamos intentar invertir en prevención lo que podamos. Ahora bien, es importante que invertamos muy bien el dinero público y lo miremos y que se haga bien, ¿no? Entonces, lo que acaba de decir Juan Carlos, oye, tenemos claro quién tiene que hacer el mantenimiento de los puentes, el mantenimiento en el casco urbano, y ese mantenimiento habrá que hacerlo, sin duda, para tener que la capacidad de desagüe bien hecha. Pero tenemos que ser muy conscientes, ¿no?, de cómo era el río hace unos años, de cómo es ahora, de que hemos hecho una realización y que bueno, que si en una avenida de 1.300 metros cúbicos como esta, pues se va a desbordar y va a circular por donde vaya a circular, ¿no? Entonces, no podemos dejar solo a que un mantenimiento de las infraestructuras en condiciones nos va a librar de que las zonas inundables se dejen de inundar, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que tenemos unos riesgos de inundación y que determinadas cosas son zonas inundables porque es que se inundan y que se han inundado históricamente y se seguirán inundando, ¿no? Entonces hay que hacer mantenimientos, mantener el cauce en condiciones, pues habrá que hacer todo lo que se pueda, pero también es cierto que hacer mucho mantenimiento de determinadas gravas y quitándolas, si no es efectivo, pues igual tenemos que pensar también que lo que estamos invirtiendo ahí esté bien invertido. Todo el mundo he oído yo no entiendo de cultura, porque no me dedico a eso, pero a todo el mundo le he oído yo que si este río estuviese más limpio, tanto como las gravas estas como los laterales, de que tiene que haber árboles, por supuesto, pero cada año crecen más árboles hacia el interior del río. Es una pega para que el agua baje más rápido, ¿no? Y entonces... Joder, pero es que quiero decir, yo a ver, creo que es una discusión que bueno, se puede tener muchas veces, ¿no? Yo creo que no es objeto hoy, porque como habéis dicho, se ha hablado bastante de esto y se seguirá hablando, pero que no perdamos en la cabeza, ¿no?, que quitemos los árboles o tragemos determinadas cosas para pequeñas avenidas nos puede servir para que haya un mejor... O sea, no vamos a discutir que determinadas cosas sean más o menos eficientes, ¿no? Pero que tengamos en la cabeza que cuando llegue la vía de 50 años, la de 100 años de periodo de retorno, todo eso, digamos que son pequeñas gotas, ¿no? El año pasado no era una cosa... Bueno, pues eso, entonces, que tenemos que estar preparados, pues eso. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes sobre estas jornadas es, además, cuando hablamos de estas cosas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, con Santiago alguna vez me ha tocado en Tafalla, ¿no? Cuando hablamos de que si el cauce es así o asado, o que hay que 4 árboles, cuando viene una avenida como la de Tafalla, que aguas arriba de Tafalla, has visto que un cauce que era así, ha pasado a ser así, y has visto un árbol de 4 metros encima de una casa de 3 pisos, ¿no? Dices, yo no sé si el mantenimiento aquí de esto, de hecho, el río no es que haya hecho un mantenimiento, es que ha hecho un cauce nuevo, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, bueno, pues ojalá no tengamos que ver muchas avenidas de esas hordas, ¿no? Pero estamos hablando de que también se ha dicho que estamos con el cambio climático, ante una emergencia climática, y que estos sucesos puede ser que cada vez sean más frecuentes y además más violentos. Vamos a centrarnos en hacer lo que hay que hacer, estar prevenidos, prevenir y hacer todas las actuaciones que además estamos trabajando también a nivel de Gobierno de Navarra, GAN y de Protección Civil y de todos en la estrategia de Resilience, que intenta aunar todas estas cuestiones a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos tanto que discutir si esto es más eficiente o menos, sino trabajar todos en ver cómo hacemos unos ríos más seguros, más donde haya una actividad económica en condiciones y que además estén mejor conservados y que estén mejor y que sean más seguros para todos, ¿no?
Pero el tema de financiación, pues pensamos que está habiendo, de hecho ya se hablan de bonos para la reducción de riesgo de desastres. De hecho, la propia ley de protección civil incluye financiación para reducir las emergencias. Hay que buscar desde los ayuntamientos, del gobierno, financiación para ejecutar obras que reduzcan el riesgo. Pero una de las cuestiones que no sé si he entendido bien es el seguro, ¿no? El seguro sí que tenemos que tenerlo en cuenta, porque creo que es el único país en el mundo que tiene un seguro solidario. Eso no pasa ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, pero pasa en España, ¿no? De tal manera que cuando uno asegura su bien, no le preguntan si está en el río o está en un volcán, simplemente asegura su bien. Y cuando sufre el daño, por supuesto, si ha asegurado 200.000 euros y el daño es de 200.000, pues el seguro, el consorcio de compensación, le indemniza inmediatamente. La desesperación de los vecinos del volcán de La Palma era porque la mayoría no tenían esos seguros, no habían asegurado sus viviendas. Entonces yo creo que dentro de estos temas que nos pueden afectar es muy importante que estén asegurados y que estén bien asegurados, porque si no están bien asegurados les aplicarán un infraseguro y el daño no le van a reparar más que la proporcionalidad. Entonces este es un tema importante también hablar en los municipios, importante también para el propio ayuntamiento, cómo están asegurados sus bienes, están bien asegurados para que en caso de que tengamos ese siniestro que puedan resarcir y volver otra vez a la normalidad. Pero bueno, seguimos con las dudas que puedan. Buenas noches, Juan Carlos. Si no os importa, puedo contar la experiencia de Funes, ya que nosotros llevamos ya unos años trabajando el plan de emergencia y la verdad que nos ha ido bien, a pesar que la de 2021 hubo un error, hay que decirlo así, que en Echauri marcaba 1.000 metros cúbicos, eran los datos que nos llegaban, pero realmente estaban bajando 1.300. Eso ya está corregido y va a ser fundamental. Entonces, nosotros aplicamos el nivel 2, donde toda la población que hizo, oye, va a haber inundación, pero pensábamos que era una inundación normal, como la de 2018, pero, y ocurrió por la noche, o sea, pero sí que todo el mundo, casi el 99% de la gente, el coche lo sacó de la parte baja del pueblo y lo subió arriba. Entonces ahí sí que hubo un ahorro muy importante de prevención. ¿Cuál fue el fallo? Que si llegamos a saber que llega una inundación de 1.300 y que va a ser histórica, la gente puso tablas en sus viviendas de 1 metro, pero lo que pasó fue más de 1 metro. Pasó 1,5 metros y en algunas zonas 2 metros. Se inundó la residencia, todas las casas bajas. Entonces, y normalmente siempre Funes se inundaba porque saltaba la mota y cogía los laterales. Esta vez, como la del 2018, vino por Peralta, saltaba en Faltes, saltaba y venía en ala hacia Funes y se cogió bajando todo otro río de 300 metros por segundo, porque en el cauce del río de Funes, el del Arta, solo caben 1.000 metros cúbicos como máximo. Nosotros sí que estamos también trabajando y estamos hablando con la CHE, estamos hablando con el Departamento de Medio Ambiente, que tiene que haber un equilibrio. Es decir, si el río tiene 1.000 metros cúbicos de capacidad, que no baje. Por eso ese mantenimiento. Pero hay que ser también conscientes de que tiene su hábitat del río. O sea, por eso estamos trabajando para que haya ese equilibrio en todo. Pero a riadas tan grandes como las que están viniendo, lo que hay que hacer es darle espacio al río. Y por eso tiene que haber acuerdos entre, y proteger sobre todo el casco urbano y la industria. Entonces tiene que haber acuerdos, sobre todo con los agricultores, para hacer espacios de inundabilidad, porque los meandros solo no es suficiente. Los meandros que se han recuperado en Faltes, se están recuperando en Funes, no es suficiente. Sobre todo si históricamente vamos como estamos yendo, cada vez más grandes y en menos tiempo. Entonces, a nosotros este plan sí que nos está ayudando, pero nos tenemos que preparar todavía mejor. El plan para que, como ha dicho Juan Carlos, nosotros no tenemos el SMS, no tenemos el WhatsApp, y muy importante también, pero sí que se tiene que implicar también el pueblo y todo el mundo tiene que saber qué afección va a tener en su vivienda, y en función de la afección que va a tener, tendrá que poner los medios.
Nosotros, nuestra obligación es avisar y poner los medios a los edificios que tienen talento. Entonces, por si queréis, es la experiencia que tenemos de Funes. Con respecto al proyecto, os doy dos pinceladas sobre el proyecto que se ha redactado. La zona del paseo, como sabéis, tiene una recogida de aguas de lluvia, una red de tuberías que van a parar a las tajaderas que dan al río. Entonces, bueno, aquí tenemos un problema también cuando llueve y hay que cerrar las tajaderas. Bueno, dado que también no están en buen estado y veis que se producen filtraciones, que es por lo que precisamente es uno de los motivos principales por los que se inunda esa parte, ¿no? Que es la parte que se corta precisamente en la carretera en la parte del paseo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hay un proyecto redactado, pendiente de que se haga la convocatoria de las ayudas que hemos comentado antes, para presentarlo. Este proyecto consiste, como digo, en una nueva red de agua, de tuberías de recogida de aguas de lluvia. Se taponarán las actuales, se cerrarán tajaderas del río y se hace una tajadera más grande, principal, con una zona de bombeo en la parte de abajo de la tajadera. ¿Para qué? Una zona de bombeo que lo que hará es echar el agua por encima de la mota. ¿Para qué? Pues en el caso de que llueva y también baje el cauce alto, para poder evacuar ese agua. Además va a tener una instalación de una bomba muy potente, no recuerdo ahora exactamente la capacidad, pero bueno, es bastante potente, más potente incluso que la que tenemos nosotros ahora en propiedad, que ya lo es. Va a estar instalada allí y bueno, pues funcionará automáticamente en el momento que tenga un nivel de agua que activa unas boyas y echará el agua por encima del cauce. Esta tajadera va a estar ubicada donde están ahora las escaleras del paseo. ¿Sabéis dónde están las escaleras del paseo? Bueno, pues ahí habrá una tajadera en la mota importante con un bombeo. Además va a tener una instalación de una bomba auxiliar en el caso de que no tuviera capacidad suficiente la bomba ya instalada, para poder instalar otra segunda bomba y con eso ya poder evacuar el agua. Este proyecto tiene un coste de poco más de 500.000 euros y está preparado ya desde mayo, pendiente de la financiación. Lógicamente van a salir subvenciones, entenderéis que lo lógico es que nos presentemos a esa convocatoria, porque bueno, pues si nos financian una parte, pues bienvenido sea, ¿no? Tampoco se trata de pagarlo todo. Pensamos que va a tener un efecto de minimizar lo que hasta ahora había, de que ya veis que a poco que crecía el río, lo primero que se inundaba precisamente era la carretera. Y bueno, pensamos que por lo menos esa parte va a quedar liberada. Ya sé que no es un gran proyecto, que tampoco nos va a evitar, en el caso de que venga una inundación como la del 2021, pues que pueda pasar el agua por debajo. Para eso ya estamos preparados con otro tipo de equipos, como he dicho antes, en reserva. Pero bueno, que sepáis que este proyecto está ya redactado, está elaborado, pendiente de presentarlo a la convocatoria de subvenciones que saque el Gobierno de Navarra, y en cuanto se resuelva, pues lo ejecutaremos. Eso con respecto a este proyecto. También tenemos la información en el Ayuntamiento. Si alguien quiere conocerla, puede solicitar y le facilitaremos, no hay ningún problema. Y bueno, pues eso era un poco por mi parte, y si os parece ya le voy a ceder la palabra ya a Luis para que... ya que le paraba así, pues cierras tú y que voy a hablar mucho ya. Bueno, pues cierro, espero haber sido algo muy rápido y está. Solo agradeceros a todos los que habéis venido, de verdad, que si tenéis interés en el plan, pues para nosotros desde la empresa pública, que somos una empresa pública que está en la mitad de Navarra, poder trabajar con un ayuntamiento haciendo un plan que pensamos que puede servir a la población, pues para nosotros eso ya es un motivo de orgullo, ¿no? Tenemos un montón de técnicos muy buenos que nos ayudan a trabajar en hacer cosas que sirvan, y para eso estamos en las empresas, ¿no? Por eso hablamos con el ayuntamiento. Yo creo que hemos trabajado muy bien en hacer vuestro plan. Este plan además esperamos que sirva, pues eso, para mucho tiempo. Como además acabas de decir, no es un plan para el alcalde o para las siguientes corporaciones van a poder aplicar. Creemos que ayuda a planificar,
Y si somos conscientes de que vivimos en un municipio maravilloso, pero que tiene una zona inundable y que tenemos que adaptarnos a ese riesgo y convivir con él, ¿no? Y que nos dé la mínima guerra posible, pues yo creo que en el fondo es el mensaje que tenemos que salir todos de aquí, ¿no? De eso se trata, que no obviemos que pues que tenemos determinadas actividades en zona inundable y podemos discutir cómo mejorarlas, cómo no, habrá que seguir, por supuesto. Yo creo que además sois todos y todas bastante, tenéis en la cabeza cómo es vuestro municipio, cómo lo queréis mejorar, pues de eso se trata, mejorémoslo, pero que sepamos que las cosas van pues cuesta su tiempo, y yo creo que estamos todos trabajando bastante bien en ir mejorando este tipo de cuestiones, ¿no? Y para nosotros eso, haber podido trabajar en vuestro municipio, pues es, os queríamos agradecer al Ayuntamiento y a todos los que habéis venido, y ahora os agradeceríamos más que os inscribáis al SMS y que apliquéis el plan muy bien cuando llegue otra inundación y sea pequeña y no pase nada. Y muchas gracias.